¿Sabía usted que su piel, sus dedos e incluso su aliento pueden revelar mucho sobre la salud de sus riñones? Las enfermedades renales son algo que veo a diario en mi consulta y le aseguro que son mucho más comunes de lo que pensamos. Lo preocupante es que en la mayoría de los casos pasan completamente desapercibidas. Se calcula que hasta un 90% de las personas con enfermedad renal crónica ni siquiera saben que la padecen. Y ese es el gran problema: cuando la enfermedad se detecta tarde, el daño ya está hecho. Pero si la descubrimos a tiempo, podemos actuar sobre la causa y evitar que avance. Por eso, hoy quiero mostrarle los 10 signos visibles que pueden alertarle de una enfermedad renal, señales que no solo pueden salvar sus riñones, sino también su vida. Estos dos órganos con forma de judía están situados a ambos lados de la espalda, justo debajo de las costillas. Mucha gente cree que los riñones solo sirven para filtrar las toxinas y eliminarlas a través de la orina, y es cierto, pero hacen mucho más que eso. Regulan los niveles de sal, potasio y otros minerales esenciales, mantienen el equilibrio del ácido en la sangre y además ayudan a controlar la producción de hemoglobina clave para que el cuerpo transporte oxígeno y mantenga una buena salud ósea. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puede saber si estos órganos tan delicados están en peligro? Empecemos por una señal muy sencilla: la orina espumosa. Y no me refiero a unas pocas burbujas que desaparecen enseguida, sino a una espuma blanca, densa y persistente, parecida a la que se forma encima de una cerveza. Ese tipo de espuma persistente suele indicar que una proteína de la sangre, la albúmina, se está filtrando a la orina, ¿no? Para entender por qué ocurre y qué significa para sus riñones, acerquémonos un poco. Esto que ve es un glomérulo, uno de los casi 1 millón de pequeños filtros que tiene cada riñón. Es un ovillo de capilares tan fino que los glóbulos rojos pasan en filas y, si ampliamos aún más, aparecen unas patitas sobre la superficie del capilar. En realidad son prolongaciones de unas células muy especializadas llamadas podocitos que forman un filtro vivo. Los podocitos son sensibles al exceso de azúcar, a la hipertensión y a distintas toxinas. Cuando se dañan esas patitas, se abren y el filtro pierde hermeticidad, permitiendo que proteínas como la albúmina se escapen. A simple vista esto puede pasar desapercibido, pero la albúmina tiene una textura jabonosa que produce esa espuma densa. En el hospital, una solución de albúmina hace exactamente esa película espesa que usted imagina. Hagamos ahora una prueba sencilla que utilizo con frecuencia en consulta. Deslice el calcetín y con el dedo presione suavemente sobre el hueso de la espinilla durante unos 5 segundos. Retire el dedo y observe si queda una hendidura. Si se marca y tarda en desaparecer, lo llamamos edema con fobia. La explicación está relacionada con la pérdida de albúmina. La albúmina ayuda a mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos por un efecto de ósmosis. Si baja su nivel en sangre, el líquido se escapa hacia los tejidos y aparece la hinchazón. Ese líquido libre obedece a la gravedad. Lo habitual es notarlo en piernas y tobillos, aunque también puede acumularse en tejidos más blandos como alrededor de los ojos. Aquí viene el problema. Aunque esté hinchado, en realidad circula menos líquido dentro de los vasos y el riñón interpreta que falta agua. Para ayudar, retiene sal y agua. La hinchazón empeora y se entra en un círculo vicioso. En casos severos, el líquido puede llegar a los pulmones y provocar sensación de falta de aire. Ahora bien, no todo edema es renal. Tras muchas horas de pie es normal una pequeña hinchazón. Lo habitual es que eso mejore por la noche al descansar. Si no mejora o si nota que amanece con los párpados más hinchados, conviene pensar en los riñones y pedir una revisión. Pasemos a un mito frecuente.
Muchas personas creen que cuanta más orina, mejor funcionan los riñones. Sin embargo, en los riñones importa más la calidad que la cantidad. De hecho, una de las primeras funciones que se pierde cuando el riñón sufre es la capacidad de concentrar la orina. Esto se nota sobre todo por la noche. En condiciones normales producimos orina más concentrada mientras dormimos, en parte por no comer ni beber y en parte por la hormona antidiurética, la ADH. Si necesita levantarse varias veces a orinar de madrugada, lo que llamamos nicturia, puede ser un signo temprano de enfermedad renal. Y ahora mire sus uñas, especialmente el color. Es normal distinguir dos tonos, sobre todo en el pulgar. La zona más clara en la base se llama lúnula, media luna, y puede entenderse como la parte de la uña que aún está formándose. Aviso importante del doctor Fernando Manochi Torres: este contenido es informativo y no sustituye la valoración médica. Si reconoce alguno de estos signos, consulte con su profesional de salud para un diagnóstico y tratamiento adecuados. Compárelo ahora con las uñas de un paciente con enfermedad renal. A primera vista también parecen tener dos tonos, pero no se deje engañar, no es una lúnula normal. La parte superior muestra un color rojo amarronado. A este aspecto lo llamamos uñas mitad y mitad. No todos los pacientes con enfermedad renal las presentan y la causa exacta aún no está clara, pero existe una relación muy reconocida entre este signo y los problemas renales. Volvamos ahora a otro elemento importante, el fósforo, un mineral que el cuerpo regula de manera muy precisa y que puede causar grandes complicaciones cuando sus niveles aumentan. El fósforo lo obtenemos principalmente de los alimentos. En realidad, la mayoría de nosotros consumimos más del necesario, pero unos riñones sanos pueden eliminar el exceso sin dificultad. El problema aparece cuando los riñones se dañan y ya no son capaces de expulsarlo, de modo que los niveles en sangre comienzan a subir. Y esto es grave porque el fósforo se une al calcio formando cristales de fosfato cálcico. Según el lugar donde se depositen, pueden causar distintos síntomas. Cuando se acumulan en la piel, lo llamamos calcinosis cutánea, suelen aparecer como pequeños bultos blancos o amarillentos duros al tacto y por lo general indoloros. A veces pueden abrirse y liberar una masa espesa parecida a la pasta de dientes. Aunque esto puede resultar impactante en cierto modo, es preferible porque esos mismos cristales también pueden depositarse en los vasos sanguíneos. Cuando eso ocurre, puede desencadenarse una emergencia médica llamada calcifilaxis, en la que los vasos se obstruyen, los tejidos dejan de recibir oxígeno y en casos graves puede llegar a ser mortal. Existe además una forma más silenciosa en la que el exceso de fósforo daña las arterias. Si observa una radiografía de un paciente con este problema, notará algo curioso. Las arterias aparecen dibujadas con una claridad que no debería verse. ¿Qué está pasando? Normalmente, las paredes arteriales están formadas por músculo liso capaz de contraerse o relajarse para regular el flujo sanguíneo y la presión. Pero cuando esas células se exponen continuamente a altos niveles de fósforo, pierden su función original y empiezan a comportarse como células óseas, depositando calcio y fósforo en la pared de la arteria. Con el tiempo, esa pared flexible se convierte en una estructura rígida, casi como un hueso. Es uno de los efectos más peligrosos del fósforo elevado y una razón más para cuidar los riñones antes de que aparezcan los síntomas. Con el tiempo, esa pared arterial, que antes era elástica y flexible, se vuelve rígida casi como un hueso. En algunos casos, incluso puede palparse bajo la piel,
como si pasara una cuerda de guitarra justo por debajo. Está claro, por tanto, que los niveles altos de fósforo son un problema serio. Para intentar controlarlo, el cuerpo produce una hormona llamada FGF23, cuya función es indicar a los riñones que eliminen más fósforo a través de la orina. Al mismo tiempo, esta hormona ordena al intestino que absorba menos fósforo y menos calcio, y lo consigue bloqueando la conversión de la vitamina D a su forma activa. El resultado es que los niveles de calcio comienzan a bajar, y eso puede provocar calambres musculares intensos, sobre todo por la noche cuando intentamos dormir. Sin embargo, el calcio bajo no es el único responsable. En fases tempranas de la enfermedad renal también puede haber déficit de magnesio o un exceso de acidez en la sangre, y ambos factores contribuyen a esos calambres dolorosos. Por eso, si siente calambres sin haber cambiado su rutina de ejercicio, conviene revisar la función renal y los niveles de electrolitos. Volvamos al calcio. Cuando su nivel disminuye, el cuerpo reacciona liberando una hormona llamada paratormona que le ordena a los huesos liberar calcio al torrente sanguíneo. Es un recurso temporal útil, pero con el tiempo acaba debilitando los huesos y aumentando el riesgo de osteoporosis. Uno de los signos más evidentes es la pérdida de estatura. Por eso, cuando un paciente me dice que ahora mide varios centímetros, menos que antes, lo considero una señal de alerta. Evidentemente, las fracturas tras caídas leves, especialmente en brazos, columna o caderas, también son un síntoma claro. Además, cuando los riñones no eliminan adecuadamente las toxinas, se acumulan en la sangre y forman lo que llamamos uremia, literalmente orina en la sangre. Estas sustancias tóxicas pueden afectar a todo el organismo y alterar el sueño. Algunos pacientes describen un dolor generalizado más intenso durante la noche, que puede ser una de las primeras manifestaciones de una enfermedad renal avanzada. Eso fue lo que le ocurrió a un hombre de 57 años que atendí acudió a consulta con la piel enrojecida, y los análisis confirmaron un daño renal severo. Estas toxinas pueden depositarse en la piel y causar irritación o activar un receptor nervioso llamado PAR2, que vuelve las terminaciones nerviosas extremadamente sensibles. Con el tiempo incluso pueden llegar al cerebro y mantener activados los circuitos del dolor, generando una sensación constante de malestar. Y para complicarlo más, muchas personas con enfermedad renal desarrollan el síndrome de las piernas inquietas, una condición desesperante que produce una necesidad irresistible de mover las piernas, especialmente por la noche, cuando uno intenta descansar. Los síntomas del síndrome de piernas inquietas suelen empeorar por la noche, justo cuando uno intenta relajarse o conciliar el sueño. La teoría más aceptada es que cuando el cerebro tiene niveles bajos de hierro no puede producir suficiente dopamina, y eso provoca esa sensación irresistible de mover las piernas. Pero ¿qué tiene que ver esto con los riñones? Mucho más de lo que parece. Las toxinas que se acumulan cuando los riñones fallan generan inflamación, y esta a su vez estimula la producción de una hormona llamada hepcidina. Su función original es protegernos de las bacterias que se alimentan del hierro. Normalmente, durante una infección, la hepcidina esconde el hierro dentro de las células y también bloquea su absorción en el intestino. De esa forma, las bacterias no pueden usarlo para multiplicarse mientras el sistema inmunitario las elimina. El problema es que cuando la función renal se deteriora, los niveles de hepcidina se mantienen altos incluso sin infección. El cuerpo queda atrapado en un estado de inflamación constante, y aunque el hierro esté presente, no puede utilizarlo correctamente. Ese desequilibrio está muy relacionado con el síndrome de piernas inquietas. Por eso, si tiene problemas para dormir o nota una inquietud constante en las piernas,
conviene revisar la función de sus riñones. A medida que las toxinas se acumulan, también pueden alterar el gusto y el apetito. Imagine que está a punto de disfrutar su comida favorita y de repente todo sabe a metal, como si mordiera una moneda. Ese sabor metálico es muy típico en las enfermedades renales. Ocurre porque parte de la urea que se acumula en la sangre llega a la saliva. Allí, las bacterias de la boca la transforman en amoníaco y otros compuestos que estimulan los receptores del gusto, generando ese sabor desagradable. Y no solo eso, esos mismos compuestos pueden hacer que el aliento adquiera un olor similar al de la orina, lo que los médicos llaman aliento urémico. Así que cuando la comida sabe mal y el aliento huele extraño, es comprensible que muchas personas pierdan el apetito. Pero aún hay más. Las toxinas urémicas también pueden afectar directamente al cerebro, activando los receptores que normalmente detectan sustancias tóxicas en los alimentos. Es un mecanismo de defensa. El cerebro interpreta que algo es peligroso y ordena al cuerpo dejar de comer para protegerse. El problema es que en la enfermedad renal, este mecanismo se activa de manera incorrecta, provocando pérdida de apetito, náuseas, vómitos y adelgazamiento involuntario. Por eso, cuando una persona mayor empieza a comer menos, pierde peso y se siente más débil, sin razón aparente, puede ser una señal de que sus riñones necesitan atención médica. Otro signo que puede pasar desapercibido es la tendencia a sangrar con facilidad. A veces basta un pequeño golpe o un simple roce para que aparezca un moratón o una herida considerable, mientras que en una persona sana apenas habría una marca. En los pacientes con enfermedad renal puede formarse un hematoma grande sin saber siquiera cómo ocurrió. En condiciones normales, cuando nos cortamos las plaquetas, unas diminutas células de la sangre se agrupan en el lugar del daño para detener el sangrado. Es el mecanismo natural de reparación del cuerpo. Pero cuando las toxinas urémicas se acumulan, esas plaquetas pierden su capacidad de adherirse y resulta mucho más difícil detener una hemorragia. Por eso, algunas señales de alerta son sangrados al cepillarse los dientes, sangrado nasal frecuente o pequeños cortes que tardan más de lo habitual en cerrar. Recuerdo el caso de un hombre de 39 años con enfermedad renal avanzada que había interrumpido varias sesiones de diálisis. Al examinarlo, observé que su piel estaba cubierta por una fina capa blanquecina. Lo que parecía polvo era en realidad un fenómeno llamado escarcha urémica, una concentración tan alta de urea y otras toxinas que al secarse el sudor dejan pequeños cristales blancos sobre la piel, ¿no? Es un signo poco común, pero muy característico de los casos más graves. Otro hallazgo tardío que a veces observamos es la inflamación del pericardio, la membrana que rodea el corazón. Cuando se inflama, se llama pericarditis. Y a diferencia de una pierna o un brazo, el corazón no puede descansar para recuperarse. Late sin parar, golpeando ese tejido inflamado, lo que provoca un dolor intenso. Al auscultar con el estetoscopio, puede oírse un sonido áspero, casi como si dos superficies se rozaran entre sí. Es el roce del pericardio inflamado contra el corazón en movimiento. Y entre todos los síntomas, hay uno que los pacientes mencionan con más frecuencia: el cansancio extremo. No es un simple agotamiento físico, sino una sensación profunda de falta de energía. Puede deberse a los calambres nocturnos, al mal descanso, a la irritación de la piel, al síndrome de piernas inquietas o a los cambios en los electrolitos. Todo esto, sumado a la acumulación de toxinas urémicas,
hace que el cuerpo se sienta agotado incluso sin esfuerzo. Hay otra causa muy común del cansancio que por suerte no es difícil de tratar. Los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina o EPE, cuya función es indicar a la médula ósea que fabrique glóbulos rojos. Es la misma sustancia que algunos deportistas como Lance Armstrong utilizaron para aumentar su rendimiento físico. En condiciones normales, niveles adecuados de EPO ayudan a mantener la energía y el transporte de oxígeno por todo el cuerpo. Pero cuando los riñones fallan y la producción de esta hormona disminuye, aparece la anemia. Por eso algo tan sencillo como subir un tramo de escaleras puede sentirse agotador. La buena noticia es que hoy disponemos de EPO sintética que se administra mediante pequeñas inyecciones y permite revertir gran parte de esa anemia causada por la enfermedad renal crónica. Y ahora llegamos a la señal final, quizá la más engañosa de todas, la ausencia total de síntomas. La enfermedad renal se clasifica en 5 etapas, desde la más leve hasta la más avanzada, en la que a veces es necesario iniciar diálisis. La realidad es que muchas personas no notan nada hasta llegar a la etapa 3. En las fases iniciales, los daños solo se descubren por casualidad en un análisis de sangre o de orina. Por eso la prevención y los chequeos regulares son fundamentales. Las causas más frecuentes del daño renal son la diabetes y la hipertensión, 2 enfermedades que pueden controlarse con buenos hábitos y tratamiento médico. Otra causa que observo a menudo es el uso excesivo de analgésicos de venta libre como ibuprofeno o naproxeno. Son fármacos muy comunes, pero su consumo prolongado puede afectar no solo a los riñones, sino también al estómago y al corazón. Por eso, si necesita tomarlos con frecuencia, hable con su médico y pídale que revise su función renal. Espero que este video le haya ayudado a comprender lo extraordinarios que son sus riñones y lo importante que es cuidarlos. Si le ha resultado útil, le invito a ver el siguiente, donde explicaré cómo reducir la presión arterial de forma natural y sin medicamentos, basándome en la evidencia científica. Como siempre le digo, manténgase curioso, manténgase sano y nos vemos en el próximo video.